doctor Eduardo Reider. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación. Espero haber mencionado bien su apellido. Sí, perfecto. No, porque yo para los apellidos soy de terror. Y bueno, tenemos también la presencia de vicepresidente de la Comisión de Nobles del Colegio de Abogados de General Rodríguez, Moreno, General Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Haydn, alguien que ya conocemos aquí en esta mesa, ya lo conocemos bastante. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Raúl, y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo no solo a la mesa, sino también a toda tu numerable audiencia de cada sábado por la mañana. Sí, digamos que ya tenemos 2 o 3 nos escuchan, así que no te hagas problema. Pero no te creas que hay algunos que oculto escuchan, ¿eh? No te creas. Perdón, sí, una digresión, me da risa. No, porque tal cosa. No, lo escuché a Raúl. No, lo escuché en lo de Raúl. Y vos decís, sí, no saluda, no lo ves conectado, pero viste, o sea que hay más de lo que se ve. Doctor Eduardo, bueno, podemos ir dividiendo los temas, me parece que es importante. Elecciones en el Colegio de Abogados de General Rodríguez. Se quiere ir, lo quieren echar. Cuando hay elecciones, piña va, piña viene, estamos acostumbrados a pelearnos. ¿Cómo es el tema? Y bueno, hay elecciones porque este es el sustento de la representación y es lo que nos energiza para el trabajo. El contacto permanente con quienes nos votan y que se da en los procesos electorales y en un colegio todavía chico, podríamos llamarlo, entre comillas. Muy nuevo, muy reciente. Dentro de la historia es reciente. Estamos cumpliendo 11 años con el colegio el 1 de junio. Festejamos los 10 el año pasado, festejamos con pandemia, pero bueno, saliendo de la pandemia logramos festejar y bueno, obviamente postergado el festejo de los 10 años en junio del año pasado, no se pudo festejar, pero sí, somos un colegio joven donde todos nos conocemos y tratamos de ser una gran familia. ¿Cuál es la función del colegio para con el abogado, para con su colega? Tiene muchas funciones. La principal es el control de la matrícula. El control de la matrícula significa controlar cómo los profesionales trabajan, si cumplen o no con la ley, si cumplen o no con las normas éticas. Esta es la función principal del colegio base, esa es la función para la cual se crea el Colegio de Abogados. Después son innumerables la cantidad de cosas que hacemos: actividad académica, actividad deportiva, capacitación permanente, trabajo en la sanción de leyes. En mi caso, los colegios de abogados en la provincia son 20, divididos obviamente por regiones, y los 20 presidentes formamos el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. En ese colegio, en este momento, mi cargo es el de secretario e integro la Comisión de Enlace Legislativo. Desde ese lugar logramos sancionar la ley de honorarios, una nueva ley de honorarios, y logramos sancionar una ley de reforma del procedimiento laboral. En todas tuve activa participación. Lo que quiero decir con esto es que desde el humilde lugar de un colegio de abogados chico, nuevo, joven, bueno, tuvimos activa participación en modificar leyes que cambian la vida de los abogados. Qué importante lo que me está comentando para mí en lo personal es importante porque demuestra que son escuchados, que están teniendo un oído donde tener recepción de las inquietudes y de los temas de los abogados. Yo tengo en la familia 4 abogados y encima tengo mi hija en 4º año de abogacía en este momento. Así que pero me llama la atención. Y en la Comisión de Nobles, ¿qué función cumple el Colegio de Abogados? ¿Qué función cumple? Pues ustedes son los jóvenes, digamos. Los ellos jóvenes son los que, no tan jóvenes. Claro, pero ellos son los ya que vienen en carrera. Ustedes son los que están arrancando.
Sí, Raúl, ahí nosotros en su momento te había comentado, los nobles serían los que tienen poca antigüedad en la matrícula, pero mucha antigüedad en la vida, es decir, mayores de 35 años que no podemos integrar la comisión de jóvenes. Entonces somos nuevos abogados, pero con experiencia de vida, podríamos decirlo así. Y básicamente lo que hemos hecho desde mayo del año pasado, que fue cuando nos pusimos en función, como te decía Eduardo, digamos, muchísima actividad de capacitación y de consulta permanente con todas las inquietudes y las incertidumbres que quizás tienen, no que quizás, que tenemos, digamos, me voy a hacer parte de esa comisión también y de ese sentir, de dudas en el proceder o consultas de cómo resolver de la mejor manera, las inquietudes y las problemáticas que traen los clientes. Entonces, por un lado, un fuerte componente de capacitación, de actividad académica, no solo propias de la comisión, sino acompañando y sumándonos e integrándonos con las actividades innumerables actividades que tiene el colegio, que hasta a veces yo mismo me pierdo, digamos, y eso es positivo. Pero también esto que te decía, el trato muy permanente y muy cercano con colegas que presentan dudas. Hoy la comunicación, te imaginarás que es muy fácil, grupo de WhatsApp, llamado por teléfono, inmediatamente. Así que inmediatamente, y lo que no está al alcance de nuestra comisión, que tenemos gente con experiencia, enseguidamente levantamos el teléfono para algún colega de mayor experiencia y brindarle al matriculado, digamos, un servicio incluso profesional, digamos, del ejercicio cotidiano en su labor. Así que entre capacitación y asistencia técnica permanente, digamos, es lo que más hemos realizado este año de trabajo. Ahora, esto es en cuanto a los colegas, en cuanto a los abogados, pero también tienen su atención a la sociedad, también brindan su atención y su recepción a los problemas de la sociedad. ¿Es así, Eduardo? Absolutamente. Tenemos los consultorios jurídicos gratuitos, que son una de las cuestiones fundamentales de la creación de los colegios. Los colegios fueron creados fundamentalmente para manejar la matrícula y para atender a los pobres. Entonces, en eso nuestro colegio tiene un consultorio jurídico amplio y con sede también, por supuesto, en General Rodríguez. Y desde ahí se atiende a quienes sean pobres. Lo que pasa que aquí hay que hacer una distinción inicial. Por favor. Tienen que acreditar que son pobres, porque tampoco podemos perjudicar a la matrícula y a los colegas atendiendo gratuitamente a gente que no es pobre. Porque, bueno, quien no es pobre... Que tiene su sustento, digamos. Tiene su sustento. Ahí trazar esa línea no es sencillo. Pero bueno, hay algunas pautas objetivas para no invadir lo que es el trabajo profesional remunerado. Bueno, y ustedes, desde la línea... ¿Hay otra lista que se presenta para el 6 de mayo? Sí, en principio, por lo que se ve en las redes, va a haber otra lista. ¿Y ustedes qué le proponen para seguir cambiando, para seguir activando y seguir movilizando el Colegio de Abogados? ¿Qué le proponen? Nosotros, en mi caso, yo soy el fundador del colegio. Soy el primer presidente y mis mandatos fueron continuados. Y realmente estoy orgulloso del equipo de trabajo que se ha formado en la última elección, que fue el año pasado. Fue el año pasado, obviamente, por razones de pandemia. Las elecciones del 2020 se hicieron, las de medio término, se hicieron en el 2021, y ahí hubo una enorme renovación, una enorme cantidad de jóvenes, de nobles, de colegas, de todas las especialidades, y ahí hubo un incremento enorme del trabajo en el colegio. Todo este nuevo equipo que se conformó con el proceso electoral del año pasado está mostrando el mejor año institucional del colegio. Nuestra propuesta es seguir avanzando. Tenemos muchísimas cosas en camino. El departamento judicial fue creado en el año 2006. Fue el esfuerzo de un grupo de abogados que decidimos que Moreno General Rodríguez sea departamento judicial.
fue un trabajo enorme y falta consolidarlo, falta consolidarlo. Falta consolidarlo. Ese tema es un tema que también me interesa tocar, que es el tema de los nombramientos de los jueces, de los juzgados que faltan aquí en General Rodríguez, porque fueron creados, están creados pues, administrativamente, pero no se ha designado los jueces o los fiscales. No, ¿cómo es el tema? Bueno, para un ciudadano común le pregunto. Para un ciudadano común, 2006 se crea el departamento judicial con órganos judiciales. Se crea entre comillas, se crea en un papel, se crea en una ley. No está el juzgado por el hecho de que esté la ley. En el 2016, o sea, pasaron 10 años, logramos una ampliación de esa ley. Una ampliación imprescindible porque faltaban órganos, en especial las cámaras de apelaciones, que son las alzadas, que todavía seguimos dependiendo de Mercedes porque las cámaras de apelaciones no están creadas. Están creadas por ley. Hay muchos órganos creados en el 2006 y muchos órganos creados en el 2016. Ley urgente fue la del 2016, que todavía no tiene ni un solo nombramiento. 2022 ya estamos. Esto viene a colación de cómo funcionan las cosas y cómo son algunos tiempos en los momentos de tanta necesidad del justiciable y del ciudadano. 6 años, hace 5 diciembre de 2016, 5 largos, todavía no hay nadie. ¿Y a qué se debe esa demora? Se debe hay un aparato de complicaciones, no sé cómo llamarlo, y cruce de intereses, cruce de influencias, cruce de choques, de malos entendidos y de falta de consensos. O sea, las constituciones que nos rigen tanto a nivel nacional como provincial fueron escritas pensando en una sociedad que actúe de buena fe, en una sociedad que actúe por el bien común, en la cual varios partidos políticos o varios representantes de partidos políticos se pongan de acuerdo en determinadas cosas. Por eso todas tienen estas mayorías de 2/3 para muchas cosas, y nadie, en este momento que estamos viviendo, nadie va a lograr los 2/3 de acá a unos cuantos años. Entonces hay un solo camino, que es... ¿No se puede obtener un consenso general para tener los 2/3? Yo también lo pregunto exactamente lo mismo. Y además, si la discusión es yo tengo el 55, o tengo el 60, o tengo el 49, y bueno, repartan por mitades, señores, y ninguno va a tener los 2/3. A mí me tocó en 2 oportunidades ser consejero de la magistratura en la provincia de Buenos Aires, porque los colegios de abogados tenemos 4 lugares titulares en el Consejo de la Magistratura y 4 lugares suplentes. Tenemos 8 representantes, 8 presidentes de los 20, estamos en el Consejo de la Magistratura cuando nos toca. Y realmente en el Consejo de la Magistratura se lograban consensos. Cantidad de ternas hemos trabajado. Y acá no había disquisiciones políticas. Obviamente hay legisladores de un bloque, del otro, hay representantes del Ejecutivo, jueces, abogados. No teníamos mayores problemas en el Consejo de la Magistratura. Obviamente cuando venía algún candidato, entre comillas, impresentable, sea propuesto por quien sea, se decía, bueno, perdón, no reúne los requisitos. Tratemos, que los requisitos quizás los cumplía. Ahí hubo toda una cuestión. Nosotros trabajábamos con un marco de discrecionalidad. Y uno dice, qué peligro la discrecionalidad. Tenía la ley vigente, tenía y tiene un examen escrito y una entrevista. Una entrevista que no tenía reglamento. La entrevista podía durar 1 hora o 5 minutos. Podía ser tomada por todos los consejeros o dividirnos en grupos para repartirnos. Y tenía un examen psicológico básico, necesario. Bueno, ¿qué pasaba? El candidato que superaba los 120 puntos sobre 200, aprobado.
y la entrevista no tenía marco de aprobación, pero la calificación iba del 0, del 1 al 10. Y luego venía la planilla con todos los resultados y un breve resumen de antecedentes de cada candidato. En ese marco se discutía. Y en un clima de discrecionalidad se pensaba quiénes eran los mejores. También influyen mucho las localías. Correcto. O sea, yo prefiero un candidato conocido de la zona o no. Bueno, y en ese equilibrio se lograban los consensos. Se ubicaba una terna 3 personas. Esa terna no tiene primero, segundo y tercero. No tenía. Son 3, por orden alfabético. Después el gobernador decide entre esos 3. Este era el esquema. Y se resolvían rápidamente, cientos de ternas por año. Esto era cómo funcionaba. En algún momento algún científico dijo, esto es un peligro, la discrecionalidad, puntuemos. Bueno, el escrito tenía un puntaje. Puntuemos un oral, puntuemos la entrevista, puntuemos los antecedentes. Y yo le pregunté a uno de los que estaba reglamentando eso, le digo, perdón, el rubro calle, ¿cuántos puntos tiene? ¿Y cómo se va a reglamentar el rubro calle? Porque yo lo que necesito es que el juez tenga calle. Que no sea un mero administrativo. Pero un juez tiene que conocer la realidad, tiene que ser un ciudadano común, un juez que tenga sensibilidad, que tenga humildad. Esos rubros, ¿dónde están en estos puntos? Y eso es lo que trataba, en mi caso personal, de buscar en la entrevista. Ver cuál era su grado, porque después cuando son jueces, necesito que sean humildes y que tengan conocimiento de la realidad. Y si son locales, que tengan conocimiento de la realidad local. Bueno, hicieron el tema de los puntajes. Claro, ¿cuál fue el problema de los puntajes? Y bueno, hagamos las cuentas. Y empecemos a puntuar cada rubro de cada uno. El calle no está. Y no terminamos nunca de hacer cuentas. Además, habilitaron la posibilidad de que los concursantes impugnen el puntaje del otro. Por lo cual, si tengo 50 concursantes, puedo tener 49 impugnaciones multiplicadas por cada puntaje. Bueno, lograron detonar el sistema. ¿Y por eso es que no se están nombrando la cantidad de jueces que se tienen que nombrar? Bueno, se cruzó la pandemia. Sí. La provincia de Buenos Aires está en una situación crítica. Absolutamente. De 2.000 cargos judiciales hay 700 que están vacantes. Sí. Un tercio del Poder Judicial está vacante y apuntamos, si esto sigue, que pronto va a llegar a la mitad por una cuestión generacional. Hay muchos jueces, fiscales y defensores a punto de jubilarse y esto está paralizado. Después de mucho debate, este examen oral tenía un pequeño problema, porque si yo tengo un concurso, supongamos, con 100 postulantes que aprobaron el escrito, le tengo que tomar el examen oral a los 100. ¿Cuánto puede durar un examen oral para una persona que vamos a decidir si va a ser juez o no? ¿Qué tiempo sería el lógico de un examen oral de esa importancia? ¿5 minutos? No. Pongamos 1 hora, 45 minutos. ¿Quién se lo toma? ¿Cuántos son los que van a ponerle puntaje? La ley dice que deben ser los propios consejeros, es decir, jueces, legisladores, representantes del Ejecutivo, presidentes de colegio de abogados, tomando esos exámenes. ¿Quién dispone de ese tiempo? Bueno, llamemos 2 académicos, 3 académicos. ¿Cuántas horas se tienen que pasar ahí adentro? Multipliquemos 100 postulantes por 100 postulantes, son 100 horas, por 2 o 3 académicos son 300 horas. Y el Consejo de la Magistratura no tiene presupuesto. No tiene ni presupuesto ni lugar. Un lugar es mínimo, es un edificio chico. ¿Dónde tomamos los exámenes orales? Y además hay otro detalle fundamental a la transparencia que se estaba buscando con la reforma. El examen escrito es anónimo, absolutamente secreto con claves.
uno tiene una clave, va en una caja, se guarda, queda cerrada, sellada, lacrada, certificada. El que corrige no sabe a quién le está corrigiendo. El escrito es anónimo. ¿Y el oral qué hacemos? ¿Vamos con caretas? El oral arrasa con el anonimato. Entonces yo le tomo el examen oral a Juan Ignacio y bueno, ya sé que es Juan Ignacio. Y si viene alguno que no me cae simpático, ya sé, está bien, voy a ser muy objetivo, pero bueno, voy a hacer de cuenta que no vi quién es para tomarle el oral. ¿Y qué se busca con esta reforma que está trayendo tantos problemas en el Consejo de la Magistratura, tantos problemas con el nombramiento de uno, con el nombramiento del otro, y nos enfrascamos en esos nombramientos y no se avanza? En nacional, ¿no? Claro, sí, que sí, es otro claro, tema. claro, o sea, es otro tema. el Consejo de la Magistratura de la Nación toda la vida tuvo este sistema de puntajes. Nosotros en la provincia no lo teníamos y Claro. funcionábamos muy Estábamos hablando, vamos a dejar bien en claro, que estábamos hablando del Consejo de la Magistratura bien de la provincia. provincia de Buenos Aires. Que funcionaba discrecionalmente, muy bien, muy rápido y, bueno, Y ahora, ¿cómo arrancó nuevamente el colegio? Volvamos un segundo al Colegio de la Provincia. ¿Arrancó nuevamente a trabajar con los nombramientos o todavía está muy...? bueno, en diciembre del año pasado se pusieron de acuerdo en una ley transitoria que suspenda los exámenes orales. O sea, después de haber perdido todo este tiempo, lo que se veía desde el minuto 1 que impusieron los exámenes orales, bueno, ahora decidieron suspender los orales por una cuestión de emergencia. Con lo cual volvemos un poquito para atrás, no suspendieron las cuentas y los números, está mejor, ya por lo menos no tenemos que tomar orales. ¿Pero se empezaron a nombrar jueces o no? No, ahora van a arrancar con el armado de ternas sin exámenes orales. Y van a seguir tomando exámenes escritos. En el caso de Moreno hay varias cuestiones, por ejemplo, un tema crucial para Moreno General Rodríguez, la ley del 2016 crea 10 fiscalías. ¿Cuántas tenemos hoy? Y hoy no sé cuántas tenemos, 12, porque son 12, pero bueno, Con alguna con especializada. algunas vacantes, con alguna especialización. Hay 12 fiscalías en Moreno General Rodríguez. Hay 12 fiscales, sí, Sí. pero incluyendo suplentes, incluyendo algunos vacantes. En General Rodríguez tenemos 2. Y una oficina, la 9 y la 10, que están en la sede de Balcarce y Sarmiento. Y faltan hay crear... una, y hay sí. una oficina de la Fiscalía 5 de usurpaciones, que es especializada en usurpaciones y género, que casi diría que tiene una oficina acá en Rodríguez, que es una de las que más trabaja. Se podría decir que hay 3 fiscalías, digamos. Hay 3 fiscalías y faltarían crear 10 nuevas. 10 nuevas. Con más el personal, porque además la Fiscalía de Moreno General Rodríguez tienen poco personal y pocos medios, o sea, comparado con fiscalías de otros departamentos judiciales. Entonces, hay 10, ese concurso de los 10 fiscales fue llamado. Ahora hay que empezar con el examen escrito. ¿Y eso qué tiempo puede llevar? Y debería llevar, con suerte, aproximadamente un año. Bueno, no hay expectativas de que a corto plazo tengamos nuevas fiscalías aquí. No, bueno, por lo menos el hecho ya de que hayan decidido llamar al concurso es un avance gigantesco. Se puso primera, digamos. Se puso sí. primera, se prendió el motor y bueno, ahora estará la fecha del examen, la fecha de las correcciones. Volvemos al sistema de entrevista nada más. Juan, me centro un segundo en vos. ¿Qué hay que debamos saber o yo no sepa preguntar sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el Colegio de Abogados, Consejo de la Magistratura Provincial y Colegio de Abogados General Rodríguez? ¿Hay algo que quepa destacar, hablar y que yo no haya sabido tocar? No, bueno, estamos ante presencia de un consejero, así que no voy a emitir opinión respecto al mandato consejo. cumplido yo. Bueno, sí, pero tuvo la experiencia justamente de haber estado. Sí, por ahí de las elecciones, esto que estábamos, como decía Eduardo, digamos, estamos en pleno proceso electoral, ya en el último tramo de la campaña. Las elecciones son el 6 de mayo. Obviamente invitamos a acompañar a la lista 1, que
digamos, donde yo también empecé a ser parte activa, digamos, del colegio a partir del proceso que comentó también Eduardo de lo que fueron las elecciones en el 2021, digamos. Eso conformó un grupo de trabajo que también, sin querer lo dije, digamos, entre tanta actividad que estamos generando, yo mismo a veces me pierdo yo mismo, digamos, con lo cual, digamos, desborda de iniciativas, digamos, de propuestas, que tiene que ver con darle vida a la matrícula y a la profesión, y justamente esa vida que interna, digamos, de mucha actividad, de mucha producción, si se quiere, termina teniendo lazos con el afuera del colegio, por decirlo de alguna manera, que son digamos, las intervenciones legislativas, las intervenciones en consulta y la intervención, digamos, con la sociedad, que nada, que es una de las razones, como también comentaba Eduardo, de la creación de los colegios, digamos, la relación con la sociedad. Con la sociedad. ¿Tenés algo ahí que trajiste apuntado? Sí. Voy a hacer la aclaración, Raúl, y en honor a la verdad y como vienen siempre los hechos. La realidad es que el lunes, cuando estalla esto del Consejo de la Magistratura, Raúl me convoca, digamos, y me invita para hablar sobre lo que estaba pasando a nivel nacional, y la realidad que del lunes acá pasó de todo, que sería imposible, digamos, por ahí resumirte. Pero sí déjame marcar algunos principios que ya se trataron acá. Básicamente, y lo que dice la Constitución Nacional, en el artículo Hablamos 114, Consejo de la Magistratura Nación. Ahora pasamos a Nación. De la Nación. Es que toda conformación lo que debe tender es al equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que está en discusión, para hacerlo sintético, Raúl, para que la gente rápidamente entienda, es si la mayoría de los miembros son de la política, esto es decir, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, o si la mayoría son, digamos, de la parte técnica, en donde estaría incluido la matrícula de los abogados, los jueces y el mundo académico. Un poco lo que se discute es eso, si hay primacía de uno o de otro y cómo se alcanza ese equilibrio. Después, en el medio están todas las artilugios, artimañas, decisiones políticas legales, estamos hablando legales, que se puedan realizar para conseguir un poroto más, un poroto menos. Pero bueno, la valoración, en definitiva, como nosotros mismos también como miembros del colegio y los representantes del pueblo, cada 2 años hay elecciones, el sistema democrático funciona y la valoración sobre la actuación política quedará en manos de la ciudadanía en las elecciones, como en el caso nuestro el próximo 6 de mayo, de los matriculados en elegir a sus representantes. A mí hay algo que me preocupa. Y se ha usado un término, Eduardo, para mí muy doloroso para la sociedad argentina, que es golpe. Golpe del Poder Judicial, de los abogados, de todos, contra la institución democrática de la República Argentina. ¿Qué me puede decir usted al respecto de este calificativo? Exactamente. Bueno, previo voy a aclarar que nosotros el tema de Consejo de la Magistratura de la Nación y el fallo no lo hemos todavía definido una postura dentro del colegio. No nos hemos reunido para hacer alguna declaración o para tomar una decisión institucional, por lo cual lo que voy a decir es una opinión personal. Quiero aclarar esto para que no... No, me parece excelente. Bueno. Y acá con el fallo del Consejo de la Magistratura me hace recordar esa saga de chistes que decían, bueno, te voy a dar una noticia buena y una mala, vieron que había una cantidad, sí. ¿Cuál querés primero, la buena o la mala? Bueno, el fallo tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, como todo fallo, quizás. Lo que dice Juan del equilibrio, obviamente, en el año 2000, en la ley del año 98, los abogados teníamos 4 representantes. Y en el 2006 se redujo a 2. Entonces, si la Constitución habla de diferentes estamentos en equilibrio, si yo tenía 4 y me dejaron 2, y 2 sobre 13 para un estamento, y además porque 13, o sea, inmediatamente los colegios de abogados salieron a plantear la inconstitucionalidad de este desequilibrio. No tenemos duda que la ley del 2006
desequilibraba el Consejo. Además, hay otra cuestión. El Consejo está para nombrar jueces. Y necesitamos los mejores jueces. Si vamos a analizar técnicamente, bueno, veamos técnicamente, equilibremos si queremos con la política, eso dice la Constitución, respetemos el texto constitucional y busquemos eso. Y es inconstitucional. Pero acá vamos a un problema general de la justicia que no queda en este solo fallo. Los tiempos. Los tiempos. Eso es lo terrible de nuestra justicia, que no tiene tiempos. Y el ciudadano necesita tiempo, la justicia necesita tiempo. Si la ley inconstitucional es del año 2006, funcionó 15 años en forma inconstitucional el órgano que nombra a los jueces y los remueve. Entonces estos jueces nombrados durante 15 años fueron designados por un órgano inconstitucional y o removidos por un órgano inconstitucional. Si vamos objetivamente desde afuera del derecho, ¿tiene validez un juez nombrado en forma inconstitucional? ¿Tienen validez todas las sentencias? Exactamente lo que estaba pensando. Sí, la Corte dice, bueno, está bien. Ya está, no podemos ni anular los nombramientos de centenares de jueces, imaginémonos lo que sería, ni anular millones de sentencias. Pero si estamos diciendo, pero el problema no es ese, el problema es que ustedes tardaron 15 años en darse cuenta que 2 no es lo mismo que 4 y que hemos desequilibrado. Eso el primer día que salió la ley, todos sabíamos que era inconstitucional. Ley aprobada por el Congreso de la Nación. Sí, muchas leyes que dicta el Congreso son inconstitucionales. Pero esto es el problema de fondo que tenemos que resolver. Que haya jueces que decreten inconstitucionalidades es esencial para la ciudadanía. Porque cualquiera que es víctima de una inconstitucionalidad tiene que tener la posibilidad de plantearla. Pero la resolución tiene que ser rápida. No puede tardar más de unos días. Y si un juez declara una inconstitucionalidad, bueno, busquemos la fórmula de que eso, si alguien no está de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad, que suba inmediatamente a la Corte y que la Corte tenga un plazo corto para resolver inconstitucionalidades de leyes. Es decir, el Congreso sanciona una ley, el Ejecutivo la promulga y que la Corte tenga un plazo corto para decir, y el ciudadano, o sea, que el planteo sea rápido, no puede tardar 15 años esta resolución. Este es el gran problema de lo que se ha generado. Entonces, vayamos al fondo del asunto. Bueno, busquemos una ley con equilibrio, pero tiene que ser el legislativo, y vuelvo al tema de los consensos y los acuerdos, que diga, bueno, queremos una ley equilibrada, siguiendo estas pautas, bueno, pongamos 4 de acá, 5 de allá, bueno, armemos una ley nueva. Pero lo que no puede pasar en el ordenamiento jurídico es que una ley derogada recobre su vigencia. Esto es un disparate jurídico. Y lo hace la propia Corte, y no lo digo yo. Si uno lee con detenimiento, están los 3 votos que resuelven retrotraer a la ley del año 98, y Lorenzetti, en su 4º voto, les dice a sus pares ministros de la Corte que lo que ellos están resolviendo es lo que se les enseña a los alumnos de primer año de Derecho que no debe hacerse. Se lo está diciendo un juez de la Corte a los otros 3. Esto es ¿Y cómo es el hecho? Perdón, sí, por favor. Para que no quede... que quede bien explícito, digamos, que lo que dice la Corte en diciembre es, tienen 120 días, que vencía el 15 de abril, para armar una nueva, le dice al Parlamento, vean cómo resuelven la nueva composición, porque esta ley es inconstitucional, se tomaron 15 años, como decía recién Eduardo, tienen 120 días, a la política le dice, tienen 120 días para resolver la nueva composición. Esta grieta, llamémosle, o esta falta de consenso, hizo que en ese plazo no se pueda resolver por ley, por una nueva ley, la nueva integración, entonces se vuelve a la ley del 98, que es lo que está mencionando Eduardo, que Lorenzetti mismo le dice, no se puede volver a una ley derogada. Y es lo que estamos viviendo en este momento desde el lunes al mediodía. Y ahora tenemos la vigencia de una ley esto
el ABC del derecho, y además hay otro ABC del derecho. La discusión era del equilibrio, era la del equilibrio, pero nadie en ese expediente planteó que vuelva a ser, porque lo que se derogó en el 2006 es que el presidente de la Corte presida el Consejo, fue derogado por la voluntad de los legisladores y nadie planteó la inconstitucionalidad de eso. Entonces, esto es una cuestión básica. En un expediente alguien reclama y el juez resuelve, otro se defiende y el juez resuelve. Y esos son los hechos que están, los hechos debatidos. Acá en este expediente no había ningún debate sobre la presidencia. Nadie planteó que vuelva. Y ahí, ya como volvieron a la ley vieja derogada, bueno, en esta dice que yo soy presidente, pero no era materia de este juicio. O sea, si vamos al ordenamiento jurídico, si yo como presidente de un colegio tengo que decir, ¿se respetó el orden jurídico? No, no se respetó. Sí, el fallo tiene el fondo del asunto respecto del equilibrio, correctísimo. Está desequilibrado. Perfecto. Ahora, después ya la solución posterior, dictando una... O sea, hay un principio básico que nos rige a todos, la división de poderes. Correcto. Si los jueces van a escribir leyes, o sea, lo está diciendo la Corte, y lo está diciendo un ministro de la Corte, le dice a los otros tres como si fuera un profesor enseñándole a los alumnos, no, miren esto, miren ese lado. Están metiendo la pata acá. Claro, entonces yo no me meto en la cuestión de la grieta, de lo político, o sea, si me preguntan una opinión técnica, y bueno, miren, Lorenzetti le dijo a los otros esto, y tiene razón, Y el no hecho se puede de que poner una ley vieja en vigencia. Rossetti es el Presidente Rosati, se haya autovotado. Eso, pero esto no es ilegal, no es quizás Ético. lo más agradable, lo más ético, pero esto no, yo no le echo la culpa, digamos. Si yo tengo una corte tan chiquita, que hoy son 4, el poder de la corte es gigantesco. Absolutamente de acuerdo. Entonces ese poder debe ser diluido y democratizado. La corte tiene que tener, ya se ríen de mí cuando digo que debe tener no menos de 30 miembros. 30 miembros. Por las Ese materias. poder gigantesco debe ser distribuido, y además no son 4 personas que cumplen su mandato de 4 años, se quedan a perpetuidad. ¿Cuántos años estuvo este señor, el último juez que renunció? Fay. Y bueno, estuvo, Hasta que no le dio mal. Hasta que no le dio más. bueno, 30 y pico. O sea, pero no tienen límite, esa perpetuidad, ni siquiera se jubilan cuando podrían jubilarse con el mismo sueldo. Entonces, ese poder gigantesco a perpetuidad, puesto de casualidad, porque justo alguien le cayó simpático a alguien y lo nombró. Entonces, si vamos a tener una corte, queremos que la corte sea democrática, y repartamos, que haya muchos miembros y que saquen las cosas rápido, y que igual hay que dividirlo, charlando con algún cortesano, ya con mandato cumplido no, Sí, cambio de funciones. no sé, decía, yo he firmado cosas y yo tenía tal especialización, y si me tocaba una quiebra, y yo tenía un asesor. Claro. Y bueno, y lo miraba, creo que con la cantidad de expedientes, o sea, entonces, y son 4 personas. Imagina si las 4 personas leerían las decenas de miles de causas que entran por año. Entonces, Millones de causas. pero entre esos millones, alguna es una barbaridad jurídica que se la lleva a la Corte para que la Corte la corrija. Y no la leen. Y además tiene la facultad inconstitucional de dictar una sentencia que es un sello, que dice simplemente artículo 280, no nos interesa leer esto. Más o menos en términos sencillos. Entonces uno puede estar escribiendo y explicando y demostrando lo que ha pasado y le ponen el sellito. Le ponen el sellito a algún empleado, bueno, listo, señor, usted sus derechos aquí han concluido. Exactamente, me Entonces, sacó la palabra de la boca. Acá lo que hay que corregir, no critiquemos a los
4 integrantes de la Corte por sus errores, o no los elogiemos por sus aciertos, el sistema no funciona. Lo que hay que cambiar es el sistema. Juan, para ir cerrando, que hace una charla que a mí me ha abierto la cabeza un montón y lo agradezco infinitamente. ¿Qué te queda a vos por decirme? No, por ahí reiterarte, o por ahí Eduardo, que en calidad de candidato, digamos, volver a la parte proselitista, digamos, de la entrevista. No, para. Si vamos a hacer campaña, si entramos en la parte de campaña, querido, yo te digo que las reglas son claras. Fíjate cómo se llama el programa, nada es gratis. Pero hay plazo para cumplir. Venimos de la justicia, estamos Perdón, no, pero por la panadería podrías haber pasado. Vos por la panadería podrías haber pasado. Yo llegué sobre la hora. Al doctor lo perdono porque es la primera vez que viene, pero vos por la panadería podrías haber pasado. No, por favor. No, Raúl, esto, digamos, hay mucho, como verás, digamos, cada tema que por ahí tocamos nos cuesta por ahí hacer síntesis, pero digamos, son temas de importancia institucional, digamos. Por ahí lo que vamos a coincidir con Eduardo es justamente en eso, digamos. Hay temas que son importantes, merecen el tratamiento y el tiempo y la seriedad en el tratamiento, digamos, que ameritan, y muchas veces en la rutina, en la diaria, en la grieta, en la política, en la chicana, no por ahí no se ve el árbol y no se ve el bosque. Bueno. Entonces, bueno, hay un esfuerzo enorme de quienes, entre comillas, queremos plantear racionalidad, equilibrio, transparencia, y muchas veces no tenemos eco, no tenemos plafón. Nosotros vamos a seguir, digamos, en ese camino, porque nos formamos justamente para ser parte, digamos, por definición el abogado que ejerce es auxiliar de la justicia. O sea, somos miembros de la justicia, somos una parte importante del sistema judicial, entonces vamos a seguir planteando y no nos vamos a mover, digamos, de los criterios de razonabilidad, de la ética, como también se planteaba que es función del colegio, digamos, regular el comportamiento ético, digamos, de sus miembros, y bueno, en ese marco, la institución en la cual estamos es nuestro querido y ya con 11 años Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, y bueno, y en ese marco vamos a seguir trabajando, impulsando los cambios que creemos que son necesarios y manifestar cada vez que se nos convoca, y te agradezco nuevamente el espacio, plantear la voz de los colegiados. Esa es la función. Doctor Eduardo Reuter, queda su palabra para ir cerrando esta nota. Bueno, nuevamente el agradecimiento por la invitación, y bueno, tenemos las elecciones el 6 de mayo, yo estoy con mucha energía para continuar por un periodo más. Ya tengo unos cuantos años, así que bueno. Yo soy una persona, disculpa que lo haya interrumpido, pero lo estoy observando. Cada vez que habló, miró. Miró. Y cuando habla, en la vista expresa la pasión y la vida que lleva dentro de la abogacía. Perdón, yo lo veo así, doctor, sí. Porque lo estoy viendo cómo tiene los ojos, cómo expresa la mirada, y lo veo así, soy sincero. Y agradezco, porque para mí es una sinceridad lo que está haciendo usted. Yo llevo algunos, cuando digo los años que tengo en la abogacía, piensan que soy más grande de lo que... porque yo tengo más de 40 años de activísimo ejercicio profesional. Llevo 40 años trabajando de abogado y sigo trabajando de abogado, porque jamás voy a dejar de trabajar de abogado, porque si no, no voy a estar a la altura de mis representados para saber cuáles son sus problemas. Entonces, llevo estos más de 40 años en la abogacía y llevo más de 30 ininterrumpidos en la lucha por la colegiación. O sea, nosotros teníamos la Asociación de Abogados de Moreno. Yo arranqué en el año 91 como secretario de la Asociación de Abogados de Moreno, y hasta ahora no tuve interrupciones, porque de la Asociación de Abogados de Moreno pasé a la presidencia del colegio. O sea, tuvimos 20 años para lograr el departamento judicial y 5 más para tener el colegio. Es una cuestión de dedicación permanente,
Y bueno, realmente todavía me queda un poquito de hilo en el carretel como para seguir un mandato más y seguir consolidando el departamento y el colegio. El martes ponemos la piedra fundacional de nuestro nuevo edificio. Durante la gestión económicamente fuimos muy austeros y muy exitosos y supimos manejarnos muy bien. ¿Dónde va a estar la piedra fundamental? Eso va a estar en unos lotes que hemos comprado en el centro de Moreno, a 6 cuadras aproximadamente de la estación. Compramos unos lotes de 1.600 metros cuadrados. Importante superficie. En una zona... Pero además tiene una ventaja adicional. Otra de las gestiones que en la creación de los juzgados llevó a que la Corte expropie un inmueble para la construcción del edificio central de los tribunales emplazados en Moreno. Entonces, la Corte expropió esos lotes, son 2 chalets donde funcionan hoy los juzgados correccionales y antes eran los juzgados civiles, y es un terreno que tiene 110 metros de largo por 60 de ancho aproximadamente. Cuando nos enteramos de la expropiación, ahí van a estar los tribunales de Moreno, el colegio tiene que estar al lado. Salimos corriendo a comprar los lotes aledaños que el dueño de los 110 metros había fraccionado. Así que bueno, pudimos con ahorros propios comprarlos y bueno, y ahora empezamos la construcción, que ya tenemos ahorros propios para arrancar con la construcción también. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias nuevamente.